Ya, como les vuelvo a decir, el módulo de hoy se va a tratar con respecto al tema de investigación de accidentes e incidentes en el trabajo. Eh, También vamos a hablar un poco con respecto al tema de adquisición de enfermedades ocupacionales y el tema de reportes de ellos ante la autoridad de vigilancia o control, básicamente al Ministerio de Trabajo y en otros casos el tema es FUNAT. Vamos a hablar también de algunas modificatorias con respecto a algunas incorporaciones de algunas enfermedades ocupacionales dentro de la resolución ministerial, la 480-2008, en la cual determina el listado de algunas enfermedades ocupacionales, ¿no? Como inicio, es importante conocer todos los conceptos básicos que involucran al tema de investigación. Básicamente vamos a hablar de los conceptos que involucran al tema de incidentes, accidentes y adquisición de enfermedades ocupacionales. Como primer concepto, vamos a hablar con respecto a los incidentes, ¿no? Los incidentes básicamente son sucesos que son acaecidos en el curso del trabajo o al momento de realizar las actividades laborales. Eh, los incidentes se pueden determinar como acciones repentinas, involuntarias, ¿no? Causadas por un agente externo, ¿no? Que básicamente no va a causar un daño incapacitante en el trabajador. Un incidente podría ser como un ejemplo, de repente yo voy caminando por la empresa y tengo un resbalón, ¿no? O tropiezo con algo que dejó un compañero tirado en el piso y no me va a producir daño porque de repente tengo una reacción para evitar que pueda tener una lesión en mi cuerpo, ¿no? Entonces, al no tener alguna lesión corporal significativa, se va a determinar como un incidente, ¿no? ¿Sí? Solo requiere un cuidado de un primer auxilio. Por ejemplo, no sé, de repente me raspé la mano con una máquina y me desolló la piel. Entonces voy a la enfermería, me hacen una limpieza de la herida y me ponen de repente un apósito y regreso a mi actividad laboral porque no me impide esta lesión de repente seguir mis labores. Por lo tanto, se va a determinar como un incidente, ¿no? Acá en la sierra hablamos mucho del famoso uy casi. Estoy caminando, me tropiezo, pongo las manos y digo, uy, casi, ¿no? Entonces es una acción violenta, repentina, ocasionada por un agente externo, involuntario, y no causa daño corporal. O si existiese una lesión, no me inhabilita para seguir haciendo mis actividades laborales. Eso se va a determinar como un incidente. ¿Perfecto? Entonces, el famoso uy, casi sería el incidente. Acá también tenemos tres conceptos, tres términos muy importantes que vamos a utilizar durante toda la exposición, que es con respecto a los incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. En los incidentes peligrosos son todo suceso potencialmente riesgoso que puede causar la lesión o enfermedad a las personas, ¿no es cierto?, durante la actividad laboral o también a la población. Estos incidentes peligrosos probablemente puedan ser, digamos, aquellas situaciones que por su magnitud podrían ocasionar una lesión grave a un trabajador o la muerte a un trabajador y también podría de repente ocasionar una lesión, muerte a un tercero, ¿no? Pongamos como un ejemplo, el, el cerco perimétrico de una fábrica, de una empresa, está en malas condiciones. De repente está erosionado por el agua, por la lluvia, de repente es muy antigua y está inclinada. Al estar inclinada, es un incidente peligroso. No ha caído, pero al tenerla ya a un grado muy deteriorado,
podría caer sobre una persona que esté transitando fuera de la empresa. Eso va a determinar como un incidente peligroso, ¿no? Por ejemplo, el tema de una fuga de gas, digamos, en la empresa, ¿no? La fuga de gas que se reporta inmediatamente, ¿no? Podría haber ocasionado una explosión, ¿no? Pero como no ha ocasionado nada, se va a determinar como un incidente peligroso. Luego, con respecto a los accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo son todo suceso repentino que se produce como causa o ocasión del trabajo, que genera en el trabajador una lesión orgánica o una perturbación funcional, una invalidez o una muerte, ¿no?, del trabajador e interrumpa los procesos normales. Un accidente de trabajo básicamente se va a dar por la consecuencia de la actividad laboral, ¿no? Un accidente de trabajo se puede dar por un acto inseguro del trabajador o se puede dar por una condición insegura de trabajo, ¿no? O la falta, digamos, de formación, la falta de normativas internas, temas de seguridad y salud. Como consecuencia de esta se va a dar un accidente de trabajo. ¿Se considera accidente de trabajo cuándo? Cuando un trabajador está realizando la actividad para la cual ha sido contratado. ¿Perfecto? Durante esta actividad sucede una acción violenta repentina que daña al trabajador, lesiona al trabajador, ¿no? Le crea una invalidez, le causa la muerte, se va a determinar como un accidente. Segundo, cuando el suceso ocurre dentro de las instalaciones del centro de trabajo, ¿no? De repente el trabajador se está desplazándose de un punto a otro, ¿no? Digamos, está en el taller 1 y tiene que ir al taller 2, ¿no? O de repente si trabaja en oficina, está llevando unos documentos donde, digamos, a gerencia, y al subir las gradas se tropieza y cae de las gradas. Por ejemplo, eso se determina como un accidente de trabajo. ¿Perfecto? Lo tercero que se va a considerar como accidente de trabajo es cuando el trabajador sufre daño, ¿no es cierto? O el suceso, cuando él de repente tiene que desplazarse fuera de la empresa, ¿no? A ver, Pedro, por favor, vaya a pagar el recibo de luz de la empresa, ¿no? Y en el trayecto de ida o vuelta de esta actividad que ha sido ordenada por el empleador, le sucede algo, eso se va a determinar como un accidente de trabajo. Porque dicen, accidente de trabajo se da, uno, cuando está realizando sus actividades propias. Dos, cuando sucede dentro de las instalaciones de la empresa. Cuando está bajo una orden o subordinación de su empleador. ¿Perfecto? Entonces, esas serían las tres formas en las cuales se determinarían como accidente de trabajo. El otro punto es el tema de las enfermedades ocupacionales. Las enfermedades ocupacionales básicamente se contrae debido a la exposición de factor de riesgo relacionada con el trabajo, ¿no? Una enfermedad ocupacional podría ser, por ejemplo, una lumbalgia, ¿no? O de repente una lesión musculoesquelética, ¿no? Por las acciones repetitivas de una actividad laboral, es por la exposición. Está cargando del piso hacia una mesa constantemente, ¿no? Si no ha sido formado, no ha sido preparado como una técnica de carga, o las condiciones son inseguras, probablemente va a producirle una enfermedad ocupacional. Una enfermedad ocupacional frecuente básicamente es el uso del mouse, del ratón, ¿no? A veces les dan un mouse muy pequeño, o de repente un escritorio muy alto, un escritorio muy bajo, y cuando esta actividad es rutinaria, ¿no? Por la mala postura, ya sea de la muñeca, está muy abajo, muy arriba, o el mouse es muy pequeño, o el área donde trabaja con el mouse es muy reducida, va a comenzar a limitar un movimiento repetitivo con respecto a la muñeca, ¿no? ¿Y qué le va a producir? Una enfermedad ocupacional que se llama síndrome de túnel carpiano, ¿no?
De repente un trabajador está expuesto permanentemente al uso de un rotomartillo, ¿no? Perfecto. Y no tiene los equipos de protección personal adecuados. De repente solamente da un tapón, disminuye los decibeles, pero igual sigue pasando más de 80 decibeles que va dañando el oído. Entonces eso le va a causar, ¿no?, una hipoacusia. La hipoacusia se determina como una enfermedad ocupacional. Perfecto. En este caso, por ejemplo, ya se tiene ya un antecedente que se da en el caso Padilla Mango, ¿no?, en el cual el Tribunal Constitucional determina que las enfermedades ocupacionales se van a dar por una acción de causa-efecto. O sea, quiere decir, bajo la exposición frecuente de algún factor de riesgo, por ejemplo, puede ser humo, gas, partículas, ruidos, eh, o de repente el tema de exposición o tensión en el trabajo, van a determinar bajo esa causa un efecto, y el efecto sería la enfermedad ocupacional. ¿Perfecto? ¿Hasta ahí alguna pregunta para pasar al próximo punto? ¿Todo está bien? Perfecto. Entonces pasamos al siguiente punto, que es la clasificación de accidentes. Los accidentes de trabajo se pueden clasificar en tres puntos fundamentales: accidentes leves, accidentes incapacitantes, accidentes mortales. ¿Perfecto? Los accidentes leves son lesiones con descanso médico menor a un día. ¿Perfecto? En descanso, digamos, una lesión, un corte profundo, y bueno, voy a hacerme tratar al centro médico y me da un descanso, pero puede regresar al día siguiente. Eso es un accidente leve. Un accidente incapacitante te va a dar básicamente aquella lesión con descanso médico mayor a una jornada de trabajo y que determina un tratamiento médico. Esa va a determinarse como un accidente incapacitante. Los accidentes mortales, ¿no?, lesiones graves que causan la muerte, ya sea inmediata o posteriormente al accidente, ¿no? En este caso, por ejemplo, en los accidentes mortales es importante efectuar una estadística, ¿no es cierto?, que se considera a partir de la fecha de deceso, ¿no? Entonces, siempre ustedes que van a tener su registro de estadísticas, por ejemplo, se va a estar registrando una fecha posterior al descenso. En los accidentes mortales, ¿no?, la normativa nos dice que debemos comunicar dentro de las 24 horas, debemos comunicar a la, a, a la autoridad competente, en este caso es SUNAFIL o Ministerio de Trabajo, dentro de 24 horas de sucedido el hecho. Dentro de los accidentes incapacitantes tenemos tres tipos, ¿no? La total temporal, la parcial permanente y la total permanente. Estos son los tres tipos. Ahorita vamos a ver más o menos cómo es que se determina cada una de ellas y en qué caso se va a considerar, ¿no? Una total permanente cuando la lesión genera, ¿no es cierto?, en el accidentado una imposibilidad, ¿no es cierto?, de utilizar su organismo, y se otorga un tratamiento médico hasta su plena recuperación. ¿Perfecto? Ahorita vamos a ver unos ejemplos sobre este caso. Lo digo ya de repente, por ejemplo, yo estoy haciendo una actividad laboral y me doblo el tobillo. ¿Perfecto? Me va a crear una incapacidad, ¿no es cierto?, total temporal. ¿Por qué total? Porque no voy a poder caminar, desplazar mi actividad de repente para la que he sido contratada, de repente es caminar, digamos, soy agente de ventas, tengo que caminar de un punto a otro punto. Entonces, me está haciendo una incapacidad total, pero temporal. ¿Por qué? Porque después del tratamiento, y tenga mi recuperación, regreso nuevamente a mis actividades y recupero la funcionabilidad de la extremidad. Una parcial permanente, ¿no? Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro o un órgano,
y por lo tanto las funciones del mismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos poner como ejemplo la pérdida de repente de una sección distal del dedo, ¿no? ¿Perfecto? Va a ser parcial porque el miembro, la actividad, el dedito va a estar todavía ahí, pero va a ser parcial permanente. ¿Por qué? Porque no va a volver a crecer el dedo. ¿Perfecto? Entonces es parcial permanente, ¿no? El otro caso es total permanente. Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total del miembro, del órgano, ¿cierto? Y se considera a partir de la pérdida, ¿no es cierto?, del dedo meñique. Una total permanente, lo vamos a ver ahora, se puede observar con esta tabla. Esta tabla ustedes la van a encontrar, las aseguradoras utilizan, por ejemplo, esta tabla. ¿Para qué? Para determinar el grado de menoscabo. ¿Qué quiere decir menoscabo? La imposibilidad que te da de acuerdo al daño que tú puedas tener. ¿No es cierto? Hay un menoscabo, un deterioro en tu acción física, en tu actividad, en tu función, ¿no? Para eso se determina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por porcentajes, ¿no? Una mutilación, por ejemplo, debajo de la rodilla, que va a determinar un 27.8% de menoscabo. Digamos, dedos de la mano, me va a determinar un 22,2% de menoscabo. Arriba de la rodilla, ¿no? Una mutilación, 12.9%. Debajo de la rodilla, 11.1%. Arriba del codo, ¿no? 7%. Y así sucesivamente vamos a estar determinando los grados de menoscabo. Por ejemplo, este dedito tiene mayor valor en menoscabo que este, ¿no? ¿Por qué? Porque este dedo me sirve para poder hacer yo prensión, ¿no? Quiero sujetar mi celular, lo hago con la prensión o ayuda de este dedo. Pero si me faltase este dedo, mire, yo todavía sigo sujetando el celular, ¿no? Entonces, este tiene mayor valor, porque si no tengo este, probablemente, ¿cómo voy a sujetar? ¿No? Entonces se me dificulta sujetar. Cuando yo tengo una actividad, digamos, en construcción, tengo que agarrar un martillo, tengo que agarrar de repente un administrativo, un lapicero, ¿ya? Este, por ejemplo, tiene mayor valor. La pérdida de este me va a dar mayor porcentaje de menoscabo. Perfecto. Entonces, va a entrar uno de sus compañeros. Perfecto. Entonces, estos menoscabos se van sumando de acuerdo al porcentaje, ¿no? Que se va dando. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Es ver si el menoscabo laboral permanente es mayor de 67 grados, no sé si por ciento, perdón, 67%, lo que va a pasar es lo siguiente, que se va a determinar como una invalidez permanente. ¿Correcto? Porque los síntomas y los signos funcionales son graves, el examen clínico muestra un trastorno grave, el estado general se encuentra comprometida notablemente la capacitación de esfuerzo o respuesta a exigencias mínimas, son muy bajas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto va a hacer que el menoscabo mayor a 67%, ¿no? Me determine como un inválido permanente, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya el empresario tendrá que de repente, si bajo la investigación se determina que el accidente ha sido provocado por una condición insegura, una falta de control, ¿no? Y no así por una acción inadecuada del trabajador, el empleador se hará responsable de este trabajador. Y si el trabajador tiene un seguro complementario de trabajos de riesgo, el famoso SSTR, las aseguradoras lo que van a hacer es verificar, ¿no es cierto?, el menoscabo. Y si el menoscabo es mayor a 67%, la aseguradora le tendrá que pagar al trabajador
asegurado como si tuviese una invalidez permanente, total permanente. ¿Perfecto? Esto un poco para que ustedes también vean con el tema de las aseguradoras, que muchas veces trabajamos con seguros de riesgo y nos ayuda a poder tener un mejor análisis. A ver, acá yo voy a preguntar y me va respondiendo, ¿no? Una fractura de tobillo con 3 meses de descanso médico, ¿qué correspondería? A ver, Alex, por favor, dime, ¿qué correspondería ahí? Temporal. Sería una total temporal. Temporal. No solamente término temporal, sino es total temporal, ¿no? Total porque le impide la funcionabilidad de este miembro, ¿no es cierto?, en su totalidad, ¿no? Porque hay una fractura. Es temporal, ¿por qué? Porque una vez siendo tratado y recuperado, ¿no? Va a recobrar. Entonces, es temporal. Es una total temporal. ¿Perfecto? En el caso de una disminución de capacidad auditiva en un trabajador, ¿no?, que opera una maquinaria industrial con un ruido superior a 100 decibeles, por ejemplo. A ver, Jenny, por favor, dime qué correspondería. Jenny. Buenas tardes, profesor. Disculpe, sí, acabo de unirme al grupo, tengo unos inconvenientes para asistir, pero sí, ahora ya me estoy conectando. Ya, a ver, Jenny, a ver, dime tú, en un caso de una disminución de capacidad se opera una máquina industrial con un ruido superior a 100 decibeles, ¿qué se conoce? Una discapacidad total permanente, total temporal, una enfermedad ocupacional. No, sí. A ver, ya. A ver, ayúdame ya. A ver quién responde. Bueno, se generaría en realidad una enfermedad, ¿no?, ocupacional. Perfecto, Alex, ¿no? Entonces, esa sería una enfermedad ocupacional, porque la hipoacusia es una enfermedad ocupacional. ¿Se acuerdan? Al tiempo de exposición. Tiene exposición expuesto a un ruido mayor de 80 decibeles. Nuestro oídito solamente aguanta hasta 80 decibeles. Y si es frecuente, ¿no es cierto?, esta exposición a 80 decibeles también se va a dañar. Peor aún, en el caso de un ruido, ¿no es cierto?, por una maquinaria industrial que tiene un ruido superior, dice, ¿no?, a 100 decibeles, ¿no? Por lo tanto, lo que le va a causar es una enfermedad ocupacional. ¿Se acuerdan? Causa-efecto. Una contusión por caída con retorno al día siguiente. A ver, Melissa, por favor. Melissa. Sí, buenas tardes, disculpe, profesor. Bueno, según mi perspectiva sería un accidente total, pero temporal, ¿no? Porque dice que está retornando al trabajo. Sería un accidente leve. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Entonces, dentro, ya, perfecto, perfecto. A ver, un resbalón sin daño. El trabajador continúa su labor. ¿Qué podría ser, Bianca, por favor? Es un accidente leve también. Resbalón sin daño. Incidente. Un Incidente.
un incidente. Perfecto. Perfecto, porque no hay daño, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Accidente se considera cuando ya hay una lesión, un daño. ¿Perfecto? Pero un incidente es cuando no hay daño. ¿Perfecto? Por ejemplo, en este caso, una secretaria sufre un corte, ¿no es cierto?, con una sutura de 5 centímetros. Retorna a la labor, ¿no?, sigue la limpieza y retira los puntos. En este caso, a ver, a Ronald, por favor, ayúdame. Sería un accidente leve, temporal. Perfecto, ¿no? Entonces, un accidente leve. Perfecto. A ver, en este caso, ¿me ayudas? Danet, ¿me ayudas, por favor? Dice, ¿no? El operador de un equipo de oxicorte se genera una fuga, digamos, de acetileno y se advierte por los trabajadores y se ordena la evacuación del centro de trabajo. En este caso, ¿qué sería, Danet? Danet. A ver, a los compañeros que estén dejando prendida su sesión y estén haciendo otras cosas, yo voy a reportar a la coordinación para que no se les considere la asistencia en esta charla, ¿no? Danet Núñez. A ver si me ayudan y le escriben en el chat que Danet te llamaron y no estabas. Por favor, alguien ponga en el chat. A ver, Victoria, ayúdame, Victoria. En el caso de esta fuga de acetileno, que es advertida por los trabajadores y se ordena la evacuación, ¿qué se consideraría? ¿Sería un incidente en el trabajo? Un incidente, perfecto, pero ¿incidente en qué? En el trabajo. Sí, está bien, incidente en el trabajo, pero ¿un incidente qué? Es algo que se reporta. Adriana, a ver, ayúdame, Adriana. Adriana, igual, también escríbanle, por favor, y ahí en el chat para que lo lea luego. Adriana no está. A ver, Alex dice peligroso, pero un incidente peligroso. Perfecto, Alex. En este caso sería un incidente peligroso. Te vas a poner Adriana. No está. Y Daphne tampoco. Buenas, profesor, no es que yo estoy teniendo problemas con el internet, hasta que me bota cada rato. Profesor, yo también tengo problemas. Sí, acá estoy, sí le respondí que era incidente, solo que... Ya, ok. Entonces, tenemos acá que este sería un incidente peligroso, ¿perfecto? ¿Sí? Es un incidente peligroso porque la fuga de acetileno probablemente podría provocar una explosión y producir un daño no solamente a la infraestructura, sino a todo el grupo de trabajadores que estén alrededor o al margen de esta área. Entonces, al no producirse una explosión y al verse advertido, ¿no?, anterioridad la fuga y ordenarse la evacuación del centro de trabajo, se convierte en un incidente peligroso. Acá dice, ¿no? ¿Qué no es accidente? ¿A qué se considera, a qué no se considera como accidente de trabajo?
¿no? Esto se va a dar de acuerdo al Decreto Supremo 0398, que básicamente da todas las normativas con respecto al seguro complementario de trabajos de riesgo. El seguro complementario de trabajos de riesgo, como les dije anteriormente, es aquel seguro que va a indemnizar al trabajador con respecto a que el trabajador que esté asegurado sufra un accidente de trabajo. Y para que la aseguradora, ¿no? Considere cuáles son accidentes de trabajo y cuáles no son accidentes de trabajo. En este caso, los que no son accidentes de trabajo son los siguientes, ¿no? Aquel accidente que se produzca en el trayecto de ida y retorno del centro de trabajo, aunque el transporte se realice, o sea, el transporte sea por parte de la entidad o vehículo propio de la empresa, ¿no? Es lo que dice, acá hay una contradicción, porque en la ley 29783 lo considera este punto, digamos, cuando está bajo la subordinación del empleador, que quiere decir, usted vaya de un punto a otro punto, ¿no es cierto?, a hacer una actividad, hay una subordinación, un orden, ¿no? En este caso se considera en la ley 29783 como accidente de trabajo. En el caso del Decreto Supremo 0398, dice lo contrario. Dice, ¿no? En el trayecto de ida o retorno del centro de trabajo, aunque el transporte sea a cuenta de la entidad empleadora, no se considera como accidente de trabajo. Eso es un poco contradictorio con respecto al seguro y a lo que determina el Decreto Supremo 03, que es el tema de pago de seguros, y lo que considera la ley 297. Otro, no se considera como accidente de trabajo cuando es provocado intencionalmente por el propio trabajador, ¿sí? O la participación en riñas o peleas o otras acciones ilegales. Hubo un caso hace como 3 años en Estados Unidos, de un trabajador cubano, pero ya tenía ya los derechos laborales en Estados Unidos, ¿no? Se ve en una cámara cómo él había sido capacitado con esta tabla de menoscabo, ¿no? Y determinaba que si la amputación era por encima del codo, él estaba más o menos con un 67% de menoscabo, por lo tanto iba a ser total permanente, por lo cual el Estado debería darle un subsidio o un sueldo permanentemente para que él pueda trabajar, ¿no? Porque estaba determinado como invalidez permanente. Entonces, este muchacho lo que hace es tratar de meter la máquina, la mano a la máquina de corte intencionalmente para que le ampute el brazo, ¿no? Y donde por encima del codo, para llegar al porcentaje de invalidez permanente, ¿no? Se ve en las cámaras como el muchacho mete la mano, ¿no? Mete la mano y, uno, no consideró nunca que estaba siendo grabado. Dos, no consideró con el nerviosismo y la acción temeraria que hizo el trabajador, y la amputación se dio por debajo del brazo. Dos cosas. Uno, perdió un juicio, tuvo que ser procesado, ¿no? Por tratar de poder de repente engañar al sistema, y aparte se quedó sin brazo, ¿no? Entonces son acciones temerarias que los trabajadores muchas veces toman para poder llegar a tener un seguro permanente, un pago permanente por la invalidez, ¿no? Entonces acá, por eso lo pone claramente dentro del Decreto Supremo 0398, dice, aquel que es provocado intencionalmente por el propio trabajador, ¿no? O participa en riñas o peleas. Una pelea dentro de la actividad, dentro del trabajo, y termina con una fractura, una lesión, una caída que le puede causar la muerte. Dentro de la investigación, por eso es importante la investigación, dentro de la investigación se determinó que la lesión que se produjo dentro del ambiente de trabajo fue ocasionado por una riña, o una pelea, o una acción ilegal. ¿Correcto?
En otros casos que se determina, por ejemplo, un accidente de no se determina como accidente de trabajo, es como consecuencia del incumplimiento del trabajador ante una orden escrita, específica impartida por el empleado. A ver, por ejemplo, Alex de Renzo, vaya usted a pagar tal cosa o vaya a hacer unas compras o unas cotizaciones. Vaya usted de acá de la empresa, sale y vaya a hacer, digamos, a una tienda por departamento. No sé, los más conocidos, de repente, Promar, ¿no? Vaya y usted tiene que ir desde el punto de donde ha sido, donde sale su orden, que es su puesto de trabajo, hacia ese lugar. Entonces, si es en la trayectoria, se va a considerar como accidente de trabajo. Pero de repente Alex dice, no, voy un rato a mi casa, me desvío y voy hacia otro punto. ¿Perfecto? Que no sea la trayectoria directa. Y en ese desvío que yo tomo para hacer otra actividad que no es propia, que estoy incumpliendo la actividad a la cual me han enviado y me sucede un accidente, no se va a considerar como accidente de trabajo. Esto las aseguradoras ven bastante, ¿no? A veces salen con la unidad móvil, con la moto, con la camioneta, salen de la empresa a hacer una actividad que le ha ordenado el empleador y se desvían para otro lado, sufre un accidente. Al hacer la investigación, la empresa aseguradora va a determinar que esto no es un accidente de trabajo. Y otra cosa muy importante es el tema de firmar las papeletas de salida. Al firmar las papeletas de salida, lo que pasa es que tú estás teniendo una prueba escrita de que el empleador te ordenó ir de un punto a otro punto. Es muy importante, chicos, cuando ustedes en el trabajo también tengan que salir, o de repente como prevencionistas, siempre vigilar que los trabajadores que salgan del, del puesto de trabajo a cumplir una orden de servicio, siempre salgan con una papeleta de salida en el cual determine la hora de salida, ¿no es cierto?, la actividad que va a realizar, a dónde se va a dirigir y la hora de retorno. Entonces esa parte es muy importante para que ustedes puedan también demostrar ante la aseguradora que existe una orden escrita con respecto a la actividad fuera de la empresa. Muchas veces las órdenes son verbales, ¿no? Y al hacer una orden verbal, tú no tienes un medio probatorio para determinar que es un accidente de trabajo. Entonces es muy importante este punto, ¿no? En el caso de actividades recreativas, deportivas, culturales, ¿no? Aunque sea que las haya organizado la empresa, no se van a determinar como accidentes de trabajo. Yo les cuento una experiencia. Yo trabajaba, el año pasado trabajaba con una empresa que después del almuerzo, todos los trabajadores tenían 1 hora y media para tener un descanso. Entonces, ellos ¿qué hacían? Se iban a la canchita de fútbol que estaba dentro de la empresa y realizaban una actividad deportiva. Como siempre hay el mejor jugador, el que domina a todos y todo lo demás. Ya. A este señor los compañeros ya le tenían ya un cierto recelo porque el señor jugaba muy bien. Hasta que un compañero, ya en represalia, de repente al buen juego de este chico, agarra y lo empuja, jugando, ¿no? Ahí choca y lo empuja, ¿no? Y cae sobre el hombro y tiene una fractura clavicular, ¿no? La fractura clavicular. Y el trabajador denuncia como accidente de trabajo. ¿Perfecto? Entonces, ellos aducen que se estaba dirigiendo del comedor, ¿no? El comedor recién estaba yendo a hacer su actividad deportiva y al cruzar un puente muy pequeño hacia la cancha de fútbol, se ha tropezado porque había un cable por ahí suelto, se tropezó y cayó sobre el hombro y él como así, ¿no?
Entonces, al realizar la investigación del hecho, ¿no? Se determina, pues, dentro de la metodología que se ha evaluado, el tema de recopilar la declaración de los compañeros, ver también cómo ha sido la lesión. Se tiene que evaluarse todo, ¿no? Cuando tú caes sobre cemento, sobre tierra, vas a tener el hombro rasguñado, ¿no? Si caes sobre pasto no va a haber nada. Entonces todo eso se va recabando en información y se determina, a pesar que ellos ya habían hecho un consenso para mentir entre todos, ¿no? Pero han quedado algunas pruebas sueltas, ¿no es cierto?, que no han podido cambiarlas, y se determina que fue en la acción recreativa, ¿no? Por lo tanto, se determina que que no es un accidente de trabajo. Y también se determina que es una falta grave, uno por tratar de engañar, ¿no? ¿No? Y mentir con respecto al suceso. Entonces eso me va a determinar como, como resultado del... ¿Cuándo no se considera como accidente de trabajo? ¿No? Cuando sobrevenga durante permisos, licencias, vacaciones o cualquier otra forma de suspensión del contrato de trabajo, ¿no? Yo estoy en mi casa, bueno, estoy de vacaciones, pero eso no es un accidente de trabajo porque eso está fuera de la empresa. ¿Cuándo no se considera accidente de trabajo? ¿No? De repente el trabajador, ¿no es cierto?, está bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. En esos casos tampoco, ¿no es cierto?, la aseguradora y nadie va a poder ayudar en determinar que eso es un accidente de trabajo. Mejor aún se va a convertir en una falta grave. Aquellos que se produzcan durante casos de guerras civiles internacionales, ¿no? No va o de repente un motín, o de repente el sindicato hoy declaró de repente una huelga, y en el hecho de hacer la huelga existe una lesión a un trabajador, no se va a considerar como accidente de trabajo, ¿no? En el caso de desastres naturales como terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, ¿no? O algún tema de convulsiones naturales, no se va a considerar como accidente de trabajo, ¿no? También en el tema en el cual se produzca como consecuencia de una fusión nuclear y todo lo demás, no se va a determinar como un accidente de trabajo. ¿Correcto? ¿Alguna experiencia está ahí? ¿Quieran contarme? ¿Alguna duda? Perfecto, seguimos. Profe, A ver, Ronald, te escucho. disculpe, profe, en este caso quería hacer una consulta. Estaba hablando un poco acerca también de las papeletas de salida. Entonces, yo quería saber si hay un formato que nosotros podemos hacerlo así normalmente, ¿no? O de acuerdo a una normativa que exista, tal vez que norme qué tipo de formato puede salir para este tipo de documento, ¿no? También otro también, aparte de la papeleta de salida, hay otro también que son las papeletas de infracción, ¿no? Eso también de igual manera, como esas papeletas o tienen algún formato específico o nosotros también lo podemos acomodar de acuerdo a nuestro criterio, ¿no? De que haya un formato, de acuerdo a la normativa nacional, no hay un formato. Pero lo que sí es importante es recabar los datos generales. Primero, ¿no es cierto?, lo que voy a ver es el nombre, ¿no es cierto?, o la nombre, o digo, razón social de la empresa. ¿Perfecto? Empresa, constructora, tal, empresa administrativa, tal, tal, tal. ¿Perfecto? El nombre que identifique la papeleta de salida, identifique la empresa. ¿Perfecto? ¿Sí? O la institución a la cual pertenece. ¿Correcto? Lo segundo tiene que ver en el tema quién autoriza y a quién se autoriza. ¿Correcto? O sea, quién está autorizando y a quién se está autorizando. 2. La hora de salida y la hora de retorno. 3. El origen y destino. ¿Perfecto?
y la fecha. Y el cuadrante para la firma de el que autoriza y el autorizado. ¿Perfecto? Entonces, esto en una papeleta de salida es muy importante, ¿no? Con esos datos yo estoy consignando quién me autorizó para ver el tema de subordinación. ¿Perfecto? Si era mi jefe, no era mi jefe. ¿Perfecto? El horario de salida y el horario de retorno. El origen y destino para saber cuál es la trayectoria. ¿Perfecto? La firma, ¿por qué? Porque es una declaración escrita, ¿no? ¿Perfecto? En la cual las dos partes están de acuerdo. La fecha para determinar exactamente la fecha, ¿no? Y el día, ¿cierto? En el cual se produjo este permiso, y el tema del rotulado de la empresa, ¿no? Para saber a qué empresa. Entonces esos puntos son muy importantes, ¿no? Disculpe, una consulta. Como estamos hablando un poco de las papeletas de salida, en este caso nosotros somos responsables de seguridad y salud en el trabajo dentro de un trabajo, ¿no? Entonces, en todo caso, si otra persona autoriza la salida y nosotros no estamos enterados y pasa algún accidente, en este caso, ¿qué culpa nos vendría a nosotros? O podríamos decir que no estaba autorizado por el área de seguridad, ¿no? Es que bien es cierto que no todo siempre va a ser autorizado por el área de seguridad, ¿no? Pero imagínate que el gerente pida a un subalterno ir a hacer una actividad, no siempre tenga que pasar por área de seguridad. Perfecto. A menos que la actividad que va a realizar fuera de la empresa sea una actividad de riesgo, ¿no? Entonces, no siempre tiene que pasar, porque no es parte tampoco de las funciones del prevencionista de riesgo evaluar las salidas o no de un personal, ¿no? Pero en la empresa. A menos que la actividad que va a realizar sea una actividad de riesgo, ¿no? Entonces, no creo que esté dentro de las funciones autorizar todas. ¿Perfecto? De repente, no sé, pues va a salir, digamos, a una actividad de repente que le va a llevar tiempo, de repente por el tema de la ruta o la unidad móvil que va a utilizar, no lo sé. Pero para cada actividad, imagínate, sería pues, hay empresas muy, muy grandes donde tienen 1000 trabajadores, 500 trabajadores. El tema acá es poner quién autoriza, ¿perfecto? Y quién es el autorizado. Eso es mucho más importante. Pero si fuese una actividad de riesgo, sí podría pasar por el área de seguridad. Lo otro era, Ronald, el tema de amonestaciones, por ejemplo, ¿no? El tema de amonestaciones, el documento de amonestaciones. El documento de amonestaciones básicamente va a ser cuando el trabajador incumpla, digamos, las actividades, o de repente incumpla o tenga actos inseguros que potencialmente pongan en riesgo su salud o la salud de otro. Entonces ahí sí se va a implementar, se va a impartir por el área de seguridad y salud las amonestaciones. Porque otro tipo de amonestaciones como los memorándum los hace el área de personal. Entonces un poco dividamos esas dos funciones con respecto al área de personal, ¿no? Que generalmente es quien da las órdenes de salida para todo personal, ¿no? Pero sí podría involucrarse en papeletas de salida al área de seguridad y salud cuando las actividades sean de riesgo, ¿no? Por ejemplo, a ver, bueno, no sé, no se me ocurre algo ahora, pero no sé si está claro, Ronald. No siempre el área de seguridad y salud va a dar permiso para eso. Quien está encargado básicamente para permisos y salidas es el área de personal. De acuerdo, profe. Yo, porque tenía una experiencia de haber trabajado como prevencionista en un lugar, y era un número de 120 trabajadores, que todos los trabajadores para cualquier tipo de permiso tienen que pasar con una firma de autorización para que salga, ¿no? Entonces, prácticamente como si nosotros nos está diciendo como si estaríamos autorizando salida, si es que pasa algo, igual nosotros tenemos conocimiento para que
para las investigaciones, para cualquier cosa que suceda en lo posterior, ¿no? Es, más que todo eso era mi duda. Muchas gracias, profe. Claro, eso va a depender, como te digo, también va a depender de la política interna de cada empresa, ¿no? Digamos, en la zona donde estés, por ejemplo, no hay la presencia del área de recursos humanos. Entonces, dentro de tus funciones en tu contrato, dice, ¿no?, que el prevencionista será quien firme los permisos de salida. Porque están dando esa función. Pero generalmente en otras empresas, de repente, donde se constituye todas las áreas de la empresa, recursos humanos, áreas de asistencia social, áreas de tal, es que está llamado a ver el tema de las papeletas de salida, generalmente el área de recursos humanos. ¿Perfecto? Yo involucraría en esos casos al área de seguridad y salud si la actividad sería de riesgo. ¿Ya? Perfecto. ¿Para qué? Para que también, por ejemplo, no sé, voy a hacer transporte de maquinaria de un punto a otro punto. Si transporte salida, yo quiero una orden de salida. Perfecto. O voy a hacer supervisión de, digamos, de, no sé, de un trabajo en redes eléctricas de compañías de una supervisión de salida. Entonces, ahí sí, ¿no? El área de seguridad firma porque es una actividad de riesgo, ¿no? Yo lo vería así, pero eso va a depender también cómo esté organizada la empresa. Pero ya te dije más o menos lo que debe constituir una papeleta de salida es, uno, la identificación de la empresa, quién autoriza, quién es el autorizado, hora y fecha de salida, hora de salida, de retorno, origen, destino. Con esto yo ya puedo presentar fácilmente a una aseguradora, porque cuando no hay papel de salida, probablemente la aseguradora no. Perfecto, Ronald. Entonces seguimos con el siguiente punto, el tema de Ingeniero, normativa nacional. ingeniero, Dime, Alex. con lo que acaba de referir Ronald, de acuerdo a lo que eran las papeletas de infracción, que en la situación que estamos viviendo ahorita de lo que es el COVID, el contagio, ahora, el mal uso o el no uso o incorrecto de mascarillas o no cumplir el distanciamiento, se puede amonestar con esas infracciones al personal de repente porque quede eh, un, algo escrito, por decir, a las personas. Claro que sí, estamos hablando de la exposición de un riesgo significativo, ¿no? Eh, ya no, creo que hablamos de esto en la anterior clase. Si bien es cierto, el Estado no ha reprimido o suprimido el derecho constitucional al trabajo, solamente ha reprimido el tránsito y la inviolabilidad de domicilio, pero el trabajo no. ¿Por qué es que se han suspendido las actividades laborales? Porque estamos expuestos ante un riesgo significativo, que ahora es el tema del virus del COVID. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo formado al reiniciar mis actividades laborales y a mi personal de forma sobre el correcto uso de la mascarilla, si yo le formo con respecto a la importancia del distanciamiento social, ¿no? Yo le formo ante todas las medidas preventivas para evitar no solamente el contagio, sino la difusión y transporte del virus, ¿no? Yo le formo, ojo, yo le formo. Yo sí puedo amonestar a este trabajador por una exposición a riesgo y a peligro, ¿no?, a sus compañeros. Entonces, incluso si es reiterativo, yo puedo determinar hasta el destino del trabajador, ¿no? Entonces, como tú dices, Alex, en modo probatorio, darles algo escrito, por ejemplo, ¿no? Pero si yo no le he formado, yo no le he comunicado cómo se utiliza adecuadamente la mascarilla, si yo no le he formado con respecto al tema del distanciamiento, yo no podría llamar la atención. Claro. ¿Perfecto? Entonces, por eso es importante el registro de capacitaciones. En este caso, las capacitaciones, por ejemplo, están haciendo virtualmente, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo acá un momento, yo voy a tomar un registro, voy a hacer un script en la pantalla, y este es mi registro de capacitación. Los que estén ahí, ¿no?, y a los que pregunté y me contestaron, van a estar dentro del registro de capacitaciones. Al que no me contestó, voy a poner como ausente. ¿Perfecto? Y en este caso ya estaríamos en el trabajo y lo pongo como ausente. Y
que dice la norma de seguridad y salud en el trabajo, dentro de las obligaciones del trabajador, es participar activamente en temas de sistemas de seguridad. Una de ellas es la capacitación, o la parte formal. Entonces, para yo amonestar, como tú dices, Alex, es importante siempre tener el registro de capacitación. Ese personal que capacita. Porque si no lo has capacitado, es difícil que le llames. Si le pongas una papeleta de administración, si el área de recursos humanos le da un memorándum, no lo sabe. Perfecto, pero sí es muy, muy importante. Aparte que dentro de la actividad de los prevencionistas está el tema de la vigilancia, ¿no? El tema de seguridad y salud, ¿no? Y ante el tema del COVID, pues, imagínate, mucho más estricto debe ser por este. A ver, con respecto al tema de la ley 29783. Habla con respecto al principio de responsabilidad. ¿No? Dice, la responsabilidad siempre la va a tener el empleador, ¿no? El empleador asume la implicancia económica, legal y cualquier otra índole como la consecuencia de un accidente o una enfermedad sufrida en el trabajo, en el desempeño de funciones y como consecuencia, ¿no es cierto?, conforme a la normativa vigente. O sea, el empleador siempre va a tener la responsabilidad. El empleador, muchas veces hemos visto que dice, no, ¿quién tiene la responsabilidad? El prevencionista. Tendrá una responsabilidad administrativa, ¿no? De repente por la falta de vigilancia, el tema de prevención, que no la ha hecho, ¿no? Podrá tener una responsabilidad administrativa, tendrá una sanción interna dentro de la institución, el despido, la no renovación de su contrato, ¿no? Pero la responsabilidad principal va a ser siempre del empleador, ¿no? Porque el empleador es el titular del tema de seguridad y trabajo. Para esto se va a tener tres tipos de responsabilidades o tres tipos de sanciones, ¿no? Unas son las administrativas, otras son las civiles y otras son las penales. Las administrativas básicamente las va a ver ¿cómo se llama esto? Las va a ver en las administrativas las va a ver SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo, ¿perfecto? Bajo las inspecciones permanentes que haga, ¿no? O de repente ante la intervención de la SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo, ante un accidente, una enfermedad laboral y la inadvertencia o el incumplimiento de la ley de seguridad o la falta de implementación del sistema de gestión, va a haber puede ser hasta la paralización de la actividad o también puede ser unas multas, ¿no? ¿Quién las va a asumir? Las va a asumir directamente el empleador, que es el titular del tema de seguridad. Otra amonestación, ¿no? Otra sanción va a ser la siguiente, ¿no? Con respecto al tema civil, ya esto se va a ver en el Poder Judicial, en el cual va a determinar, mostré ya el tema de menoscabo, ¿no es cierto? Va a determinar si es temporal, si es permanente, la incapacidad, todo eso va a determinar cuánto de dinero debe retribuir como indemnización del empleador. Pero a ver el tema de la edad, el proyecto de vida, si eres estudiante universitario, si eres estudiante técnico, si era el soporte económico de la familia, a cuántas personas a su disposición tenían. Toda esa proyección de vida también se va a calcular, ¿no? La edad del trabajador. Todo esto se va calculando y se determina un monto económico que tiene que retribuir como indemnización el empleador. ¿Correcto? El otro es con respecto a las sanciones penales, que ya lo vamos a ver ahora, ¿no? Lo que determina el artículo 168, inciso A del Código Penal, con respecto a las sanciones penales que deben darse ante el incumplimiento de la norma de seguridad y trabajo, ¿no? Otro principio básico es el principio de atención integral de salud, ¿no? Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad profesional tienen el derecho a la prestación de salud
necesarias, y suficientes hasta su recuperación. ¿Perfecto? Entonces, todo trabajador que pueda tener un accidente ocupacional, ¿no es cierto?, va a tener que acudir y nadie le puede decir que no puede ingresar a un centro de salud, ¿no?, donde tenga que recibir los cuidados necesarios para conservar la vida, ¿no? Entonces hay un principio de atención integral que también está dispuesto en la Constitución Política del Estado, en cual determina como derecho constitucional al tema de la prestación de salud, ¿no? Y también al derecho a la vida y la salud. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Y nadie te puede negar el tema del acceso, ¿no?, a un centro de salud o a recibir la atención médica integral, ¿no?, para conservar la vida y la salud. Con respecto también a la ley 29783, habla con respecto a las indemnizaciones de daños en salud, ya los había dicho antes, con respecto a los montos que tiene que dar y tiene que ser asumido por el empleado, en este caso, ¿no? Pero asumido es cuando sea responsabilidad del empleador, cuando un accidente o un incidente bajo la investigación se determine que la causa del accidente es por una inobservancia de la ley por parte del empleador, ¿no? Cualquier cosa que pueda pasar con respecto a la inobservancia del trabajador probablemente se inhiba de toda responsabilidad al empleador, ¿no? El artículo 68 también habla con respecto a la responsabilidad social. La responsabilidad social siempre va a existir por parte del empleador. Pongamos un caso. Dentro de las instalaciones, yo contrato a una empresa para que realice una actividad X. Al realizar esta actividad, se produce un accidente por parte de esa empresa contratista, ¿no?, de un trabajador de esa empresa contratista. Siempre va a existir la responsabilidad solidaria del empleador principal. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el empleador directo es el contratista, el principal es la empresa. ¿Perfecto? Siempre va a haber una responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué esta figura de responsabilidad solidaria? Porque muchas veces las empresas contratistas, pequeñas, al no tener un soporte económico estable, probablemente se declaren en quiebra, se produzca de repente la fuga o la ausencia del empleador directo. Quien va a asumir la responsabilidad es el empleador principal. ¿Perfecto? Entonces es muy importante, ¿no? Por ejemplo, tuve un caso en Arequipa en el cual falleció el gerente de la empresa, ¿no? Muchas veces hay empresas pequeñas, que están pues constituidas por 3 o 4 personas. Y el gerente también es uno de los que trabaja en la empresa, ¿no? Se estaba haciendo la excavación para el tendido de tubería de desagüe, ¿no? Entonces, como Arequipa es bastante plana en unos puntos, pues constituyen pedregal, ¿no? Tenían que excavar profundamente para que haya pues el desnivel para que fluya, ¿no?, el desagüe, y por lo tanto comenzaron a hacer una excavación mucho más profunda. El piso no es sólido, ¿no? No habían hecho el soporte de las paredes, ¿no? Y cuando estaban haciendo la excavación, cayó toda la tierra y los sepultaron a los trabajadores. Dentro de ellos, el empleador directo, ¿no?, era el gerente de esa empresa contratista. Entonces, ¿quién tuvo que asumir toda la responsabilidad? El empleador principal. Entonces, eso también, por eso que no se quita este artículo 68 con respecto al tema de acceso, ¿no?, el tema de indemnizaciones y todo. En el caso de adecuación del trabajador en otro puesto de trabajo, si un trabajador sufre un accidente y por consecuencia de esto sufre una lesión de repente incapacitante, una fractura de la columna, y por lo tanto ha perdido la movilidad de los miembros inferiores, ¿no? Pero él trabajaba en una actividad en la cual tenía que caminar permanentemente de un punto a otro punto. Entonces, ¿qué hace el empleador? Lo va a colocar en otro puesto de trabajo, ¿no es cierto?, en el primer nivel, en un área administrativa, en el cual no sea necesario el desplazamiento permanente del trabajador, ¿no? Entonces, está haciendo una adecuación, ¿no?, del trabajador a otro puesto de trabajo.
¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Con respecto a las obligaciones del trabajador, principalmente es coordinar y participar en el proceso de investigación, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo dispone que parte de las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es participar en las investigaciones, o elaborar o realizar las investigaciones de accidentes. ¿Quiénes conforman el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Los representantes de los trabajadores y los representantes de los trabajadores. Entonces es importante en el tema de las obligaciones de los trabajadores participar en el proceso de investigación. ¿Perfecto? Otra obligación del trabajador es reportar, ¿no? De repente, si existe algún incidente, un accidente de trabajo, o de repente la exposición ante un factor de riesgo que pueda provocar una enfermedad ocupacional, es importante también determinar los reportes. Para esto, de repente el área de seguridad y salud, ¿qué puede hacer? Unas hojitas de reportes de accidentes y incidentes. ¿Esto para qué les va a servir? Para que el trabajador haga uso de esta obligación, ¿no? De reportar permanentemente, ¿no es cierto?, cualquier acción que vea que sea incorrecta o una condición que pueda ocasionar un accidente, lo pueda reportar. De tal forma que el comité pueda reunirse también y le va a servir como nutriente. Al prevencionista también le va a servir para que él pueda de repente levantar una observación rápidamente para corregir esa condición o ese acto, ¿no? O de repente con la reunión periódica mensual con el comité también se pueda leer estos reportes y ayude a determinar una mejora continua. Con respecto al tema penal, les decía, ¿no? En diciembre, el 30 de diciembre del año pasado, se modifica por tercera vez el artículo 68, inciso A, del Código Penal, ¿no? En el cual dice, ¿no? Atentando contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, determina, ¿no? El que deliberadamente infringiendo las normas de seguridad en el trabajo y estando legalmente obligado, pone en peligro inminente la vida y la salud e integridad física de sus trabajadores de forma grave, será reprimido con una plena privacidad de libertad no menor de 1 año ni mayor de 4 años. Si como consecuencia de la observancia deliberada de la norma de seguridad y salud en el trabajo se causa la muerte de un trabajador o tercero, escuchen esto bien, a causa de un trabajador o tercero. Tercero quiere decir contratistas, subcontratistas, visitantes, clientes, usuarios. ¿Perfecto? ¿Sí? Se causa la muerte del trabajador o un tercero, ¿no? O se produce una lesión, ¿no es cierto?, grave, se determina, ¿no? Ante la muerte, no menor de 4 años y mayor de 8 años, ¿no? Ante un caso de lesión grave, no menor de 3 años y mayor de 6 años. Pena privativa de la vida. ¿Perfecto? Eso es muy importante. ¿Y esto a quién va? Al empleador. ¿Perfecto? Acá tengo un caso, ¿no? A ver, un trabajador, un albañil, en la actividad normal de trabajo, él tuvo un tropiezo y tuvo una lesión en el tobillo. Pero él no ha informado, ¿no? O él aduce, ¿no? Él cuenta, ¿no? ¿Sabe qué? Entra al área de seguridad y salud, ¿no? Y la prevencionista le dice, ¿sabe qué es una prevencionista? Hace 3 días estaba caminando con unas tablas y me tropezaba. Yo tenía, no sé, una lesión en el pie. En ese momento no me dolió mucho, pensé que se iba a pasar. Me he puesto unas flotaciones, me tomé unos analgésicos, pero ahora mi tercer día y se ha hinchado y me está doliendo mucho, ¿no? Entonces, a ver, ¿ustedes qué creerían que se podría hacer? ¿Se reporta como accidente de trabajo? ¿Es necesario realizar una investigación? ¿O se toma directamente las acciones de mejora continua? A ver, Jenny, ayúdame por favor en esto. ¿Qué es lo que harías tú? ¿Cuál de las 3 opciones tomas, Jenny?
Buenas tardes, profesor. Realizaría la última opción, así que una mejora continua. Una mejora continua. ¿Perfecto? Ya. A ver, Melissa. Melissa la 1, Melissa la 2. Pero no falta Sí, Melissa. buenas tardes, profesor. Ah, está Melissa. Sí, disculpe. Yo también opino que sería la acción de Has mejora corrido continua. Sí, estoy un poco mal. a la acción de mejora. No hay problema. Continuamos así que con COVID. A ver, Bianca. Sería reportarlo como un accidente de trabajo. Ya. En caso de creerle, ¿no?, a las palabras del trabajador, ¿no?, que realmente ocurrió en el trabajo. La creerle, ¿no? Creerle en su palabra. Kevin. También lo reportaría como un accidente de trabajo. Reportaría con la teoría también. Victoria. Victoria la 1. Victoria la 2. Ya. Para mí sería realizar una investigación, ya que no lo he informado en ese mismo instante y ya pasa también tiempo. Perfecto. Un punto para Victoria, ¿no? Yo nunca lo voy a creer, porque si no ya no existiría el sistema de investigaciones, ¿no? Si yo le voy a creer al trabajador, el trabajador me dice, no, pues, a ver qué pasa si se echa en su casa, qué pasa si se echa jugando fútbol, ¿me cuenta? Entonces lo que se tiene que hacer en este caso es realizar la investigación, ¿correcto? Una vez realizada la investigación, ¿qué voy a hacer? Con las conclusiones, ahí recién lo voy a reportar como accidente de trabajo y voy a determinar las mejores condiciones, ¿correcto? Y es por una condición insegura dentro de mi investigación, determino por una condición insegura, que voy a determinar, ¿no es cierto?, qué mejoras a esa infraestructura, a ese equipamiento, a esa área de trabajo la voy a realizar. ¿Cómo mejorar? De repente, dentro de la investigación me salta que es un acto inseguro del señor, ¿no? Ha llevado de repente maderas, pero le he evitado visualizar el área de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trabajar con, hacerle una reinducción. ¿Listo? Comunicación de accidentes, ¿no? Dentro de las notificaciones descritas como obligatorias dentro de la ley 29 está con respecto a los accidentes de trabajo mortal. Cuando exista un accidente de trabajo mortal, un accidente mortal, lo que debemos hacer nosotros es comunicar al Ministerio de Trabajo SUNAFIL inmediatamente. ¿Correcto? Inmediatamente, ¿qué quiere decir? Dentro de las 24 horas de sucedido el hecho. Lo otro que debo reportar son los incidentes peligrosos que ponen en riesgo la vida y la salud física de los trabajadores o la población. Esta parte de reportar los incidentes peligrosos, yo preferiría antes de reportarlas, corregir, ¿no? Inmediatamente. Lo voy a reportar para decir, oye, la gente de mi fábrica está viendo esto, un poco contraproducente, ¿no? Porque si lo advierto, lo corrijo, ya no existe incidente peligroso. A menos que sea un incidente peligroso, por ejemplo, no sé, una explosión, ¿no? Que no ha causado daño, pero sí causa materiales, ¿no? Entonces sí tendría que reportarlo para ver la investigación por qué causa ha sido la explosión, por ejemplo, ¿no? Pero lo que yo pueda solucionar, la solución, ¿no? Perfecto. También sí están obligados a reportar al Ministerio de Trabajo SUNAFIL, los centros médicos asistenciales, ¿no? ¿Dice? Cuando por primera vez, ¿no es cierto?, tiene un paciente, digamos, de un accidente de trabajo, una enfermedad ocupacional, tendrán que notificar al Ministerio de Trabajo, ¿no?
Y estas notificaciones se van a determinar de acuerdo al Decreto Supremo 012-2014-TR, en el cual determina, ¿no?, 3 tipos de accidentes: accidentes mortales, accidentes peligrosos, y en estos se va a determinar, en este primero, ¿quién va a comunicar? Accidentes mortales, accidentes peligrosos, que les decía, el empleador. ¿Cuál es el medio de reporte? El sistema informático, ¿no es cierto?, de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales, del portal institucional del Ministerio de Trabajo, ¿no? Por ese medio, ¿a quién va a reportar? El Ministerio de Trabajo Financiero. ¿Con qué formato? Por el formulario 01, ya, ustedes ya ingresan al sistema y les va a votar ya este formulario, ¿no? Les va a pedir, así como ingresan a la SUNAT, les va a pedir su RUT, ¿no?, y su clave social. Y ahí va a poder abrir el formulario 1 para poder reportar, ¿no? ¿Dentro de cuánto? Dentro de las 24 horas les pidió el